Mis amados amigos y hermanos, rogamos que nuestro amoroso y bondadoso Señor corra las cortinas celestiales para derramar cual refrescante lluvia en medio del árido desierto sus más ricas bendiciones sobre todos nosotros. Reciban una vez más nuestra cordial gratitud por su grata compañía al compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. En nuestras últimas presentaciones hemos estado comentando acerca del extraordinario e impactante sermón de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, el cual está contenido en los versos 16 al 41 del capítulo 13 de los Hechos. Del versículo 42 al 45 tenemos los resultados en las mentes y corazones de los oyentes. Como era de esperarse, todo mensaje de la palabra de Dios que se presenta adecuadamente y bajo la guianza del Espíritu Santo no quedará sin buenos resultados. Los versículos 42 y 43 nos relatan que en los gentiles presentes en la sinagoga, el sermón de Pablo produjo una sed de seguir oyendo la palabra de Dios, por lo que estos gentiles pasaron a la fila de los bienaventurados o dichosos, porque así nos dice la Biblia, que se convierten en dichosos los que prestan atención a la palabra, pero son más dichosos aquellos que además de oírla, se convierten en practicantes de la palabra al obedecerla. En el auditorio de la sinagoga de Antioquía de Pisidia se dio las dos cosas. Por un lado, los gentiles que oyeron el sermón de ese día y pidieron que Pablo y Bernabé regresaran al siguiente sábado para seguir oyendo la palabra. Y por otro lado, nos dice el verso 43 que muchos de los judíos y también prosélitos, es decir, gentiles convertidos al judaísmo, fueron impactados por el poder del Espíritu Santo y abrazaron la fe cristiana, siguiendo a Bernabé y a Pablo. De modo que en estos judíos, gentiles y prosélitos nació la fe verdadera, la fe que es fruto del Espíritu Santo, la que viene por oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y Pablo y Bernabé experimentaron y disfrutaron lo que el mismo Pablo dice más adelante en Romanos 10:15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Expresión y profecía de Isaías,
más de 700 años antes. Isaías 52:7. Oh mis amados, que nuestro bendito Señor toque profundamente nuestras mentes y corazones, a fin de que, impulsados por el Espíritu Santo, prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, iniciando con nuestros familiares y amigos, vecinos. Vayamos por los campos, las ciudades y hasta lo último de la tierra. Y ahora les invito a prestar atención a los edificantes comentarios de don Rubén Vera, hoy con el tema Reacción al primer sermón de Pablo en su misión. Hechos 13:42 al 45. El discurso hizo una impresión profunda y conmovedora en el auditorio. Al salir de la sinagoga, muchos les rogaban que volviesen el sábado siguiente y les hablasen de estas cosas. Tenían hambre y sed de la verdad y presentían que aquellos varones desconocidos tenían todavía cosas que decirles y que también podían aclarar lo que habían dicho. Cuando en las calles se dirigían a sus hogares, muchos judíos y prosélitos se prendían de Pablo y Bernabé y daban expresión a los sentimientos de entusiasmo con que los habían escuchado. Ellos, a su vez, los exhortaban a que permaneciesen en la gracia de Dios. Podemos imaginarnos el placer que tenían los apóstoles al encontrar a estos oyentes de la palabra que demostraban haber escuchado con tan vivo interés. Cuán alegremente habrán hablado con ellos, entrando en varios puntos más ampliamente de lo que era posible hacerlo en un discurso público, apelando a ellos por distintos caminos que no pueden ser tocados hablando a una multitud mixta. Pero a pesar de todo su placer y esperanza, el conocimiento que tenían del corazón humano les había enseñado a no tener demasiado confianza, y por eso ardientemente los exhortaban a que permaneciesen en la gracia de Dios, a retener la impresión que habían recibido en la sinagoga, alimentarla, mantenerla viva y hacerla cada vez más profunda a fin de quedarse para siempre con ellos. No sabemos lo que resultó al fin, pero podemos estar seguros de una cosa, que como en otros casos, hubo algunos que defraudaron sus esperanzas y otros que las confirmaron ampliamente. Allí quedó una gran iglesia constituida en Antioquía de Pisidia. La semana que transcurrió entre un sábado y otro habrá ofrecido muchas oportunidades para exhortar e instruir a los creyentes, visitando sus hogares, práctica que sabemos seguía el apóstol Pablo. Mucho se habrá hablado en la ciudad sobre la nueva doctrina que se venía anunciando y por medio de los prosélitos habrá llegado al conocimiento de muchos gentiles. La noticia cundía y la curiosidad aumentaba, de modo que el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios, según verso 44. La sinagoga estaba más que llena. Además de los prosélitos habituados a concurrir, una multitud de gentiles estaba allí
deseosa de saber de lo que se trataba y de ver en qué iría a parar aquel movimiento. Esto era más de lo que los judíos podían soportar. Su orgullo espiritual y su fanático exclusivismo se levantaron inmediatamente. No podían conformarse a la idea de que otros tuviesen los mismos privilegios que ellos tenían, que recibiesen la misma luz y disfrutasen de las mismas esperanzas. Este fue siempre el pecado del pueblo judío. En lugar de darse cuenta que tenían una gran misión que cumplir en el mundo, para bien de toda la humanidad y para satisfacción y gloria propia, quisieron que las grandes bendiciones de Dios fueran solo para ellos. Ni la cautividad babilónica ni la dispersión pudieron desarraigar este prejuicio y continuaron en su aislamiento espiritual y aún en sus colonias diseminadas se aferraron con tenacidad a su exclusivo nacionalismo. Y así en Antioquía de Pisidia, aquellos que el sábado habían oído con gran interés a los mensajeros que les hablaron del Mesías prometido, al sábado siguiente se llenaron de indignación cuando supieron que el Mesías era puesto para luz a los gentiles, lo mismo para gloria de Israel, su pueblo. Levantaron un tumulto y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. El Evangelio tiene efectos así. Para algunos es olor de vida para vida y para otros olor de muerte para muerte. Es el mismo mensaje y los mismos predicadores, pero algunos creen y otros blasfeman. Unos creen y otros rechazan. Qué pena que el hombre se deja enceguecer y vendar y tapar los oídos mientras escucha el mensaje de gracia, de salvación por el poder del enemigo. Satanás está muy atento cuando las personas escuchan el mensaje y él vino para tratar de impedir que las almas se lleguen a Dios. Satanás no quiere que la gente oiga la palabra ni desea que la gente crean en la palabra, porque todo aquel que crea tendrá vida eterna. En cambio, el que rechace el mensaje de gracia, de salvación, irremisiblemente está condenado por haber rechazado el único camino, la única verdad, el único medio para alcanzar la vida eterna. Que el Señor les bendiga, mis amados, y presten atención al mensaje de la palabra antes que sea demasiado tarde. Es un buen momento para abrir tu corazón y recibir a Jesucristo como tu Salvador. Ojalá que así sea y que Dios te bendiga. Amén.